En 1963, un hombre cuyo nombre nunca fue registrado en ningún documento oficial decidió hacer reformas en el sótano de su casa, en la tranquila ciudad de Derinkuyu, en el corazón de Capadocia, en Turquía. Con un mazo derribó lo que parecía una pared de piedra volcánica ordinaria, y detrás de la pared no había tierra, ni roca, ni el relleno sólido que esperaba encontrar. Había un túnel largo y oscuro que descendía hacia abajo, más y más abajo, con paredes perfectamente talladas en la roca blanda de toba volcánica, tan regular y deliberado que no dejaba ninguna duda de que lo había hecho alguien con un propósito. El hombre llamó a las autoridades. Las autoridades llamaron a los arqueólogos, y los arqueólogos comenzaron a explorar con linternas y cuerdas lo que resultaría ser una de las obras de ingeniería más extraordinarias y desconcertantes de toda la historia humana. Una ciudad completa, tallada a mano en la roca volcánica, con capacidad para albergar a 20.000 personas más sus animales y provisiones, extendiéndose en 18 niveles hacia las profundidades de la Tierra, hasta alcanzar los 85 metros bajo la superficie. Y cuando los arqueólogos llegaron al último nivel que pudieron explorar y miraron hacia abajo, vieron que los túneles continuaban, que la ciudad no terminaba donde habían llegado, que debajo todavía había más. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La ciudad subterránea de Derinkuyu lleva en turco el nombre que ese anónimo renovador no sabía que habitaba literalmente debajo de sus pies, Derinkuyu, que significa pozo profundo. Está ubicada en la provincia de Nevşehir, en el centro de Anatolia, a 40 kilómetros de Göreme, el corazón turístico de la región de Capadocia. Antes de 1963, los habitantes de la ciudad de superficie usaban los pozos de agua del lugar sin saber que sus cubos bajaban a través de una ciudad enterrada. El agua que sacaban venía de un río subterráneo que corría en los niveles más bajos de la ciudad. Esa es la ironía más perfecta de todo el descubrimiento. Durante décadas, una comunidad bebía agua de una fuente que atravesaba una civilización que no sabían que existía. La geología de Capadocia es la razón por la que Derinkuyu existe. Hace aproximadamente 30 millones de años, los volcanes del monte Erciyes y el monte Hasanda entraron en erupción repetidamente, cubriendo la meseta central de Anatolia con capas sucesivas de ceniza volcánica que con el tiempo se comprimieron en una roca blanda y porosa llamada toba volcánica. La toba tiene una propiedad que los constructores de ciudades subterráneas apreciaron enormemente. Es suficientemente blanda para tallarla con herramientas de bronce o hierro, pero suficientemente estable para soportar el peso de los pisos superiores sin colapsar cuando se excava correctamente. Durante milenios, los habitantes de Capadocia usaron esa característica de su suelo para crear primero bodegas, luego habitaciones, luego conjuntos de habitaciones y, eventualmente, ciudades completas. Derinkuyu es el resultado más extremo de ese proceso. Una ciudad que creció hacia abajo en lugar de hacia los lados, que añadió un piso debajo del anterior cada vez que las amenazas del exterior se volvían más intensas. Los 18 niveles documentados de Derinkuyu no son simplemente galerías de habitaciones, son una ciudad funcional, completa, diseñada para una vida autónoma prolongada. En el primer nivel hay establos para animales domésticos. En el segundo, una sala de reuniones con techo abovedado en forma de barril, única en todo el complejo, que los arqueólogos interpretan como un espacio educativo o de discusión. En los niveles intermedios hay despensas, cocinas con chimeneas que canalizan el humo hacia ventilaciones que lo distribuyen entre varios pisos para disminuir su visibilidad desde la superficie, bodegas para vino y aceite, prensas de vino y aceite, iglesias talladas en la roca con ábsides y altares perfectamente identificables, y dormitorios que podían albergar a familias enteras. En los niveles más profundos hay zonas de almacenamiento masivo, reservas de agua y los túneles de acceso al río subterráneo que proporcionaba el suministro hídrico. La ciudad entera podía cerrarse herméticamente desde adentro con puertas circulares de piedra del tamaño de una rueda de molino, algunas con un peso superior a 500 kilogramos, que rodaban sobre surcos tallados en el suelo para bloquear los túneles de acceso. Cada nivel podía sellarse independientemente de los demás. La ingeniería de ventilación de Derinkuyu es uno de los aspectos que más han impresionado a los ingenieros modernos que la han estudiado. El complejo tiene más de 52 pozos de ventilación que conectan todos los niveles con la superficie, distribuidos de forma que el aire fresco circule continuamente por todos los espacios habitables sin necesidad de maquinaria ni de corrientes forzadas.
La temperatura interior se mantiene constante en torno a los 13 grados centígrados durante todo el año, independientemente de las temperaturas extremas del exterior capadocio, que van de los 40 grados del verano a los 20 bajo cero del invierno. Los constructores comprendieron que la Terra era su mejor aliada térmica y diseñaron el sistema de ventilación para aprovechar las diferencias de presión entre el exterior y el interior, creando una circulación de aire natural eficiente. Los cálculos modernos sugieren que 20.000 personas podían habitar Derinkuyu durante semanas sin que la calidad del aire se deteriorara de forma significativa. ¿Quién construyó Derinkuyu y cuándo? La respuesta depende de a qué parte de la ciudad se refiera la pregunta. Las evidencias arqueológicas más antiguas apuntan a los hititas, que dominaron Anatolia Central alrededor del año 1400 antes de nuestra era y que habrían excavado los primeros niveles como almacenes y refugios de emergencia. Los frigios, que sucedieron a los hititas en la región alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, expandieron y profundizaron el complejo. Cuando el griego comenzó a reemplazar al frigio como lengua de la región durante el período romano, las inscripciones en griego comenzaron a aparecer en las paredes de las cámaras, y la arquitectura de las iglesias talladas en los niveles intermedios pasó a ser claramente cristiana. Los primeros cristianos que se refugiaron en Capadocia, huyendo de las persecuciones romanas, encontraron en Derinkuyu un escondite perfecto, literalmente imposible de detectar desde la superficie si los habitantes no querían ser encontrados. Durante las guerras entre el Imperio Bizantino y los árabes, que duraron del siglo VIII al XII de nuestra era, Derinkuyu estuvo en uso constante como refugio colectivo. Las incursiones mongolas del siglo XIV la pusieron nuevamente en servicio, y después de la conquista otomana de la región, los griegos capadocios que habitaban la zona siguieron usando las cámaras superiores como despensas y refugios temporales. Aunque el conocimiento de los niveles más profundos se fue perdiendo gradualmente. Deja tu like, suscríbete y comparte. El elemento más desconcertante del sistema subterráneo de Capadocia no es Derinkuyu en sí, sino lo que hay alrededor de Derinkuyu. La región tiene más de 200 ciudades subterráneas estimadas, de las cuales solo 36 han sido descubiertas, y de esas 36, solo unas pocas han sido excavadas con detalle. Muchas de ellas están conectadas entre sí por túneles que recorren kilómetros de roca volcánica entre ciudad y ciudad. El túnel que conecta Derinkuyu con Kaimakli, la siguiente ciudad subterránea más grande de la región, tiene entre 8 y 9 kilómetros de longitud. Los arqueólogos que lo han explorado en distintos tramos confirman que en algunos puntos el túnel tiene la anchura suficiente para que dos personas caminen en paralelo. Los lugareños conocían su existencia desde hacía generaciones, pero se había colapsado parcialmente en varios puntos y no era transitable en su totalidad. La pregunta de si hay más túneles similares conectando otras ciudades de la región, túneles que todavía no han sido identificados, es una que el escáner de georradar aplicado a distintas zonas de Capadocia en años recientes ha comenzado a responder afirmativamente en varios puntos. En diciembre de 2023, mientras el mundo de la arqueología todavía asimilaba los descubrimientos de ese año en otras partes del planeta, el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales publicó el resultado de sus más recientes excavaciones en Houtchengsui, una ciudad de piedra de la cultura Longshan ubicada en Mongolia Interior, en el norte de China, con una antigüedad de entre 4.300 y 4.500 años. Houtchengsui había sido identificada por primera vez en la década de 1980 y revisada en excavaciones a gran escala en 2019, que revelaron estructuras monumentales de piedra, un sistema defensivo triple de murallas concéntricas y una extensión total de 1.380.000 metros cuadrados. Era, en todos esos aspectos, ya un descubrimiento extraordinario. Pero fue en 2023 cuando los arqueólogos del instituto encontraron lo que convirtió a Houtchengsui en algo único en el registro de las ciudades neolíticas del mundo. Una red de 6 túneles subterráneos que se extendían desde el centro de la ciudad en un patrón radial, a una profundidad de entre 1,5 y 6 metros bajo la superficie. Los 6 túneles de Houtchengsui tienen techos en arco y muestran con claridad las marcas de las herramientas con que fueron excavados hace más de 4.000 años. Sus dimensiones varían considerablemente entre sí, lo que sugiere que cumplían funciones diferentes dentro del sistema defensivo de la ciudad. Los más anchos podrían haber servido para el movimiento de tropas y suministros durante situaciones de asedio. Los más estrechos, para la comunicación rápida entre distintos puntos de la ciudad sin exposición al exterior. El análisis estratigráfico del terreno alrededor de los túneles confirmó que fueron construidos como parte del diseño original de la ciudad, no añadidos en una fase posterior.
Lo que eso significa en términos históricos es revelador. Los habitantes de Houcheng-Sui, hace 4.300 años, pensaban en 3 dimensiones. Su ciudad tenía una capa subterránea deliberadamente diseñada para complementar y proteger lo que ocurría en la superficie. Era, según los propios términos del informe del Instituto de Arqueología, una ciudad con capacidades tridimensionales raramente vistas en sociedades neolíticas. Hoy, 60 años después del descubrimiento accidental, solo el 10% de la superficie total de Derinkuyu está abierta al público. Los 8 primeros niveles son accesibles para los visitantes. Los niveles del 9 al 18 o más, dependiendo de la estimación, están parcialmente bloqueados por colapsos y escombros, o reservados para la investigación arqueológica en curso. Los arqueólogos turcos que trabajan en el sitio son cautelosos con las predicciones, pero consistentes en una afirmación. El fondo real de Derinkuyu no ha sido alcanzado todavía. Los escáneres de georradar aplicados en los últimos años al perímetro conocido del complejo han detectado anomalías en profundidades que superan los niveles actualmente accesibles. Lo que eso significa es que cuando aquel hombre anónimo derribó su pared en 1963 y encontró un túnel que descendía hacia la oscuridad, la pregunta de hasta dónde llegaba ese túnel sigue siendo, 6 décadas después, una pregunta sin respuesta definitiva. El túnel no tiene fin conocido, y debajo del nivel más profundo explorado, algo espera todavía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.